clase. Por ahí me contaron que hubo una caída ahí bien complicada y claro, están haciendo arreglos de infraestructura y cosas de esas y ayer tuvieron muchos inconvenientes. No sé, aunque yo por acá soy ETB y finalmente terminé con las rodillas con morados de tantas caídas, como 5 caídas. Yo tengo noticia hoy. ¿Tienes noticia hoy? Uy, qué bien, entonces hagamos Hágale, la papito. noticia. Ya me empezaron a llegar Y ni la voy a leer porque ya me la sé. Ah, Ese, bien. el chisme. Ya me empezaron a A llegar ver. los de Neki. Denuncie. Ya me empezaron Bueno. a llegar los mensajes de Neki. Muchas gracias a los Listo. que me empezaron a enviar. Listos. Bueno, pues bueno, esta noticia es sobre el esposo de Alejandra Zárate, que creo que todas ya medio la saben, pero no saben a profundidad lo que yo averigüé con Julito, el de la W. Él lo llamé y me contó. Resulta y acontece que el martes de la semana pasada incautaron una avioneta de una empresa que es socio y de hecho es representante legal de esa empresa, el esposo de Alejandra Zárate, que se llama Miguel, se me olvidó, ¿no? Miguel Jaramillo Arán. Resulta que él prestó, el socio de él prestaron la avioneta a un conocido para que hicieran una supuesta ayuda humanitaria, llevarla a San Andrés, a la isla de San Andrés. Pero resulta que allí incautaron esta avioneta con 400 kilos de cocaína. Pero resulta que pues, el esposo de Alejandra Zárate está metido en este bololó porque como él es el representante legal de esta empresa, la empresa se llama Interandes Helicópteros SAS, la cual fue constituida el 5 de diciembre del 2012, y él aparece como representante legal. Entonces, pues ellos alegan que él no tenía conocimiento de esto, que era para otra cosa diferente a la ayuda humanitaria que iban a dar. Entonces, ayer estaban en el proceso judicial, estaba llamado a rendir indagatoria para pues saber qué es lo que está pasando con eso. Entonces aquí pues pues que incautaron el helicóptero con 400 kilogramos de cocaína. ¿Cuándo fue? El martes de la semana pasada. ¿En dónde pasó esto? Esto pasó en el aeropuerto El Embrujo de San Andrés. ¿Cómo? Pues ahí cómo sería como como un proceso judicial, proceso de incautación sería el profe. Sí, de incautación, sí. Esa noticia cuando salió ayer fue que la vimos la vi en El Tiempo, yo la vi fue en El Tiempo, inclusive allí en El Tiempo está la grabación de Julito Sánchez Cristo en la W, donde él mismo cuenta que él habló con Alejandra Zárate y Alejandra le cuenta todo esto, pues que les estoy contando ahí, por eso digo que fue a modo de chisme, porque fue así. Okay. ¿Listo, profe? Muy bien, muchas gracias. ¿Y alguien más tiene noticia o algo así? ¿No? Muy bien. Bueno, no sé, esto es, digamos que es como esto es como que les voy a decir, es como un hash. Hoy me comentaron que ayer el presidente dijo que iban a declarar cuarentena estricta por 30 días. Pero la No declara sé. y la alcaldesa quiere abrir todo, pero tiene que tener la aprobación del presidente y no se la ha dado todavía. Sí, pero es que el presidente dijo que podría ir empezando a abrir los sectores de restaurantes y los gastrobares, siempre y cuando la ocupación en UCI esté por debajo del 85%. Está en 97%, profe. Entonces, es una Pero medida bajamos porque vamos absurda. al 99, ¿no? Sigue aumentando antes, si les digo. Sí, el tema está complicado. Pero bueno, yo tampoco entiendo la posición de la alcaldesa, ¿no? Pues
¿Por qué razón? Porque es que las personas que normalmente van a los lugares de entretenimiento, a los gastrobares, son personas que todavía no han alcanzado el nivel de vacunación. Entonces, que porque ya tenemos una población vacunada, ¿será que el adulto mayor es el que visita esos lugares? ¿Qué va a pasar? Vamos a contagiar a los abuelitos y la gente va a salir a compartir y a departir, y yo pues obviamente estoy de acuerdo con que económicamente se vayan abriendo los distintos sectores porque están demasiado deprimidos y todos necesitamos trabajar. Y si la economía no mueve el dinero, pues obviamente vamos a estar muy mal. Entonces, esto es lo que yo pienso, que no es posible que la alcaldesa vaya en contravía de lo que dice el país, pero ella siempre ha ido en contravía, siempre ha peleado. Pues no sé cómo sea la historia. En fin. ¿Alguien tenía noticia entonces? No, profe, pues hasta ahorita no. ¿No? Ninguno de que reportó, no, señora. Ok. Profe, Señor. pues yo tengo acá lo que la alcaldía dijo sobre la reactivación económica. No sé si lo... Sí, por favor. Pues Si eres tan dice amable. que Bogotá inicia reactivación económica de varios sectores desde el 8 de junio. Uno de ellos es que se levanta el toque de queda, se levanta la ley seca, se mantienen las medidas de bioseguridad con 2 metros de distancia, habrá controles de aforos en espacios cerrados, se mantendrá Bogotá a cielo abierto para bares y gastrobares, el teletrabajo continúa en aquellos sectores que lo permitan, se abren todos los bares y gastrobares con protocolos de bioseguridad, operarán hasta la 1 de la mañana. Dice, de sectores no tendrá límites de horario pero deben cumplir normas de bioseguridad, colegios y universidades sin restricción de horarios, pero con límite de aforo. Y fútbol y discotecas y conciertos se solicitarán pilotos de reapertura una vez baje la alerta amarilla en la ciudad. Ok. Eso es lo que dice. Sí. ¿A partir de cuándo? No El dice. 8 de junio. 8 de junio. Ok. Bueno, muy bien. Y nosotros seguimos en restricción porque el control de aforo, pues aunque las aulas nuestras, los salones nuestros son muy grandes, de todas maneras, pues ya tienen toda la señalización y todo, pero solamente puede ir. El control de aforo creo que es el 25% de la población. Entonces, ¿qué hacemos con el otro 25%? Si de este curso asistiera el 25%, ¿qué hacemos con el otro 25%? Entonces, el otro 75%, porque solamente el 25%. Entonces, no vamos a poner seguramente por parte de la universidad 2 o 3 capítulos adicionales para poder cumplir. Y es un poco compleja la situación. Muy bien, ayer había prácticas de laboratorio y las cancelaron, seguramente por la situación de paro, pero vamos a esperar a ver qué dice el ministerio y cómo vamos a evolucionar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces voy a compartir aquí un poquito de pantalla. Esta información o este conocimiento tiene que ver específicamente con los procesos de lectura crítica y los procesos de análisis que le hacemos a nuestras obras. Va a ser bien interesante porque digamos que no podemos estar ajenos al tema de las estructuras lingüísticas y de cómo se manejan gramaticalmente o a nivel de sintaxis los distintos tipos de párrafos que aparecen acá. Entonces tenemos un párrafo analítico o lineal. Toda esta información les sirve para la prueba Saber Pro, pero pues eso va a ser en séptimo. Pero igual, si de aquí en adelante pueden empezar a conocerlo, pues ya finalmente tenemos cuando vayan en séptimo, simplemente un recorderis de la situación. Entonces el párrafo analítico o lineal es el párrafo que tiene la información fundamental al comienzo de la oración, es decir, la idea central va al comienzo de la oración.
Las oraciones que siguen son de carácter complementario y lo que van a hacer es amplificar o precisar el contenido y necesariamente no se amplifica o se precisa el contenido desde la adjetivación, sino desde el eje central de información. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y dice, la responsabilidad es la virtud más excelsa que pueden poseer los seres humanos y que nos identifica como personas. Ella es la que hace que el hombre busque la superación, que ame a sus semejantes, llámense hijos, padres, hermanos o amigos, que desarrolle sentimientos de solidaridad y convivencia humana. Tal cual como está planteado este párrafo, entonces, la idea central está al comienzo y los demás son ideas complementarias. Encontramos luego un párrafo sintético o envolvente. El párrafo sintético o envolvente es totalmente contrario. Entonces, lo que es la idea principal aparece en los últimos renglones del párrafo o en las oraciones finales. Siempre están precedidos de una descripción circunstancial y de los complementos que progresivamente le van otorgando sentido. Vamos a ver entonces un ejemplo del párrafo sintético o envolvente. A pesar que había perdido a todos sus hijos en la guerra y que su esposa había muerto tempranamente, a pesar que había fracasado en algunos negocios llevándose de paso de un gran tajo la fortuna, a pesar que vivía en la más completa soledad, perdido en la inmensidad de su casona, solo acompañado por 2 criados, a pesar de todo, don Adriano mostraba siempre una tranquilidad de ánimo envidiable. Como quien dice, todo lo que vamos exponiendo al final va a tener una consecuencia. Esto es lo que nosotros denominamos desde la sintaxis, desde la gramática, párrafo sintético o envolvente. Y luego viene el párrafo complejo, y el párrafo complejo es un párrafo que es difícil de identificar y que es un recurso literario. La mayoría de los escritores saben específicamente cómo hacer uso de ese párrafo complejo. Quiere decir que la idea sustancial, la idea fundamental, no se encuentra fácilmente y podría estar al comienzo, podría estar en medio o al final. Entonces, es un recurso que utilizan los escritores y que hace obviamente interesantes sus textos. Entonces vamos a ver un ejemplo de párrafo complejo. Entonces decía, la Madonna está cavilosa. Su disimulo es incompatible con mi paciencia. A ratos he querido reducirla con amenazas. Hablarle de Barrera y de los enganchados. Obligarla a revelar todo. Otras veces, desligado de la esperanza, intento resignarme a los caprichos del destino, a la fatalidad de los sucesos sobrevinientes, dándoles la espalda por sentirlos llegar sin palidecer. Este es un fragmento de La vorágine de José Eustacio Rivera. Y quisiera que de pronto buscáramos acá en San Google el tema de La vorágine. La vorágine es una obra, una novela colombiana. Es una novela que habla de esos tiempos de, digamos, de guerra o de lucha que tuvimos en los campos donde se cultivaba el caucho. Y estamos en pleno contexto amazónico, por lo tanto, pues no exactamente amazónico, de selva. Si alguien encuentra por allá, mientras yo, es que este celular toca darle 90 vueltas para llegar hasta allá. A ver. Yo ya la encontré, profe. ¿Ya? La encontré en ¿Qué Wikipedia. dice? Eso, dale. La vorágine es la obra más importante y conocida publicada por el escritor colombiano José Eustacio Rivera. Salió a la luz el 25 de noviembre de 1924 y es considerada un clásico de la literatura colombiana, así como una de las más importantes dentro del costumbrismo hispanoamericano, aunque a menudo es asociada al romanticismo por la descripción pictórica de las culturas rurales. Dice que la novela narra las peripecias del poeta Arturo Cova y su amante Alicia
y es una historia de pasión y venganza enmarcada en los llanos y la selva amazónica, a donde los dos amantes huyen y que expone a lo largo de su trama las duras condiciones de vida de los colones e indígenas esclavizados durante la fiebre del caucho. Además, el final es abierto, no se sabe exactamente lo que pasó con los personajes. Exactamente. Entonces, el texto hace referencia a eso. Hablarle de Barrera y de los enganchados es justamente como una especie de, digamos, situación de orden productivo, pero de irregularidad y de protesta y de una cantidad de cosas. Entonces, pues la obra es interesante desde ese punto de vista. Muy bien, entonces encontramos ese párrafo envolvente. Ese párrafo envolvente. Muy bien. Perdón, ese párrafo complejo y ese de los más, digamos, difíciles de encontrar. Luego encontramos en esto el buen uso de los conectores. Es importante que nosotros tengamos presente que cuando hagamos nuestro ejercicio de unir las frases que cada quien hizo, lo que vamos a hacer con esas frases es unirla a partir de conectores. Entonces vamos a tener presente lo que nos va a sugerir acá este documento. Entonces se relacionan oraciones a partir de los conectores y ahí es donde uno busca que la dimensión comunicativa del escrito le permita a uno digamos, como tener una determinada coherencia y no repetirse en palabras. Adicionalmente se dice, si anteceden a una oración interrogativa, deben ir en posición inclinada. Entonces, encontramos como conectores, pero, pues, ¿por qué? O porque, entonces, en efecto, aunque, además, según eso, entre tanto, finalmente, en consecuencia, entre otras cosas, de lo contrario, asimismo, en resumen, de otro modo, sin embargo, no obstante, con todo y de otra manera. Estos son conectores que deberíamos tener ahí anotaditos como en alguna parte para utilizarlos cada vez que debemos conectar párrafos, que debemos unir una idea con la otra para que el texto adquiera una determinada relevancia y que tenga, empiece a tener un poquito de peso en las condiciones de estilo. La idea es no repetirse en los conectores porque si no entonces tendríamos también correcciones por exceso de palabras similares dentro de las oraciones o dentro de los párrafos. Otros que hacen la función de conexión son las preposiciones. Entonces tenemos a, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, si, sobre y tras. Estos son importantes porque nos sirven también en conexión. Entonces, bajo estas circunstancias, con respecto al tema, contra la información que habíamos recibido, desde este punto de vista, hacia la mirada que queremos tener, por tal razón, según la información recibida, si fuese el caso, sobre el escrito o los argumentos que estamos preguntando tras 5 días de haber estado en continua negociación. En fin, las preposiciones nos sirven también para hacer unión de conceptos y pues obviamente de las figuras o de las estructuras que vendrían a ser las frases o las oraciones. Bueno, muy bien. Aquí encontramos que vamos a hablar de los signos de puntuación y esos signos de puntuación son muy importantes. ¿Por qué? Porque son los que terminan de darle sentido a lo que estamos escribiendo. Entonces aquí tenemos, digamos, como los más comunes. Vamos a revisar. En el punto, tenemos 3 tipos de puntos. Está el punto aparte, el punto seguido y el punto final. Pero en general, la función del punto es para marcar el fin de las frases. Cuando están en función de la oralidad, es decir, escritas en los textos, pero que le sirven de guía para la persona que está leyendo,
obviamente hacemos pausas de lectura y a la persona que está entendiendo y uno mismo cuando está comprendiendo ese texto, pues lo que uno ve es que hay que separar una idea de la otra. De una observación importante, cada vez que hay un punto, luego después del punto se inicia con mayúscula. Es un concepto que estamos perdiendo y que forma parte de la ortografía nuestra. Ahora, otro aspecto que no tenemos muy presente siempre es que se usa después de una abreviatura. La abreviatura de adjetivo es ADJ y no la puedo dejar sola. Tengo que escribir ADJ, punto. La abreviatura de atentamente sería ATT y no la puedo dejar sola. Hay que dejarle ATT, punto. La abreviatura de compañía CIA, punto. Siempre que exista una abreviatura, después hay que poner el puntico. Punto aparte, separa párrafos. Al usarlo, se sigue escribiendo en el renglón siguiente. El que siga iniciará la frase que siga, iniciará la primera letra con mayúscula. En el punto seguido, estamos haciendo utilización de este punto seguido para separar oraciones que pertenecen al mismo párrafo. Como quien dice, el punto aparte es cambio de tercio, es decir, cambio de temática. El punto seguido, seguimos con argumentos de la misma naturaleza o especie. Y el punto final es el final del texto. Entonces, como para recordar la normatividad del punto. Vamos a verificar el de los dos puntos. ¿Cuándo usamos dos puntos? Cuando tenemos la hora, cuando decimos 8:30 de la noche. Ahí necesariamente entre la hora y los minutos hay dos puntos. En el saludo de las cartas, apreciado señor, distinguido ministro, siempre va dos puntos. Ahora, es importante que ciertos conceptos que van en los textos de carácter jurídico, como referencias o determinados, digamos, determinadas palabrejas que están en la parte emotiva o en la parte expositiva o en la parte resolutiva de los documentos jurídicos, también estas palabrejas tengan los dos puntos y se escriben obviamente la primera con mayúscula. En el caso de la palabra referencia, referencia con mayúscula y luego dos puntos. En el caso correspondiente a su abreviatura de referencia, ref, punto y luego los dos puntos. O sea, por el hecho de tener aquí esta figurita, no vamos a omitir la norma. Tiene que haber puntico por ser abreviatura y dos puntos porque viene un contenido que se va a desarrollar a continuación. Entonces, después de la palabra que antecede a una cita, el autor afirma lo siguiente, y ahí dos puntos. Es necesario en algunos casos que esto que el autor va a decir lo tenga dentro de comillas. Entonces, el desarrollo de los pueblos en América Latina aún está lejos de alcanzarse. Si es textual, la aseveración, pero si lo que yo estoy haciendo es el autor afirma lo siguiente y empiezo a hacer referencia a fulano de tal con sus conclusiones, pero yo soy el que estoy narrando, no necesito específicamente el entrecomillado. Después de las palabras que anuncian enumeración, entonces la descripción interna de la casa es 4 alcobas, fíjense que aquí está 2 puntos, empiezo con mayúscula, 4 alcobas, 2 baños, sala, comedor, cocina, garaje y depósito. Después de cualquier palabra, frase u oración que requiera explicación. Los hechos ocurrieron así, 2 puntos, y aquí hay que corregir esta porque esta viene en mayúscula a las 3 de la mañana y aquí hay que corregir estos puntos suspensivos porque no son 5 sino son 3, no más. Después de las palabras, estos son los conceptos jurídicos: decreta, resuelve, certifica, informa, hace saber, acuerda y ordena. Necesariamente ellos tienen específicamente la función jurídica de determinar qué es lo que pasa con el documento y estos siempre van primero en mayúscula y después 2 puntos. Los puntos suspensivos. ¿Cuál es la funcionalidad del punto suspensivo? El signo consiste en 3 puntos seguidos.
en la mayoría de las oportunidades, estos puntos seguidos se enmarcan en paréntesis, no se dejan solitos. Ahora, también existe la posibilidad de dejarlos solos, pero sería correcto pues dejarlos evidentes dentro de paréntesis. En figuras literarias, cuando los puntos suspensivos reemplazan el sentido de la frase. Entonces, ejemplo, aquí, abreviatura de ejemplo, punto, 2 puntos, la que sigue con mayúscula. No te arriesgues a los peligros, porque tanto va el cántaro al agua. Y esto lo utilizamos porque todo el mundo sabe qué sigue después. Digamos que si se utiliza este tipo de recurso de callarlo y dejárselo a los puntos suspensivos es porque la mayoría de los lectores conocen específicamente qué sigue. ¿Qué seguiría aquí? Porque tanto va el cántaro al agua, ¿cuál se les ocurre que es lo que sigue a continuación? Hasta que se llena. Hasta que por fin se rompe. Hasta que por fin se rompe. Bueno, bien. Bueno, entonces, para reforzar psicológicamente el sentido de una palabra o expresión. Entonces, ejemplo, punto, 2 puntos, mayúscula. Ya veré lo que hago contigo. 3 puntos suspensivos y tú tendrás que arrepentirte. Esto es una situación de carácter psicológico, es una amenaza, pero ay, Señor Jesús, si se la dicen a uno, bueno, pararle bolas a la cosa. Entonces, ¿cuándo más se usan los puntos suspensivos? Para indicar número indefinido que sugiere que el texto original desapareció o fue imposible reconstruirlo. A veces cuando se hace referencia a documentos que fueron encontrados, no sé, que se hicieron determinados hallazgos con respecto a un libro de la época de la colonia o una determinada época y uno no alcanza a definir o a construir esa idea de como de dónde pudo haber surgido y hay una duda acerca de todo el contenido, entonces se pueden utilizar los puntos suspensivos hasta lo que se conoce de la transcripción del libro o lo que uno esté haciendo mención. Para tener en cuenta entonces, después de puntos suspensivos se escribe iniciando párrafo con minúscula. Puntos suspensivos, no estoy hablando de 2 puntos. Puntos suspensivos se inicia con minúscula. El punto y coma, para separar frases dentro de un párrafo indicando grupos. Y aquí hago especial énfasis en que casi nadie sabe utilizar el punto y coma. Por lo general, ponen por ahí punto y coma después de haber utilizado comas seguidas y dicen, bueno, para que mi lector no se canse, entonces pongo punto y coma. No, no se trata de eso. Siempre que haya enumeración de situaciones que, por ejemplo, tienen un parecido, entre ellas utilizo la I o utilizo varias, por ejemplo, como en este ejemplo, para separar frases dentro de un párrafo indicando grupos. El menaje del local lo componen 2 puntos. Digamos que aquí podría dejar mesas, sillas, sofás, entonces tendría que dejar mesas, coma, sillas y sofás. Y ahí punto y coma. ¿Por qué? Porque el grupo que sigue tiene una naturaleza distinta. Entonces, manteles y servilletas, punto y coma. Los elementos que vienen a continuación son totalmente distintos. Entonces, cubiertos, recipientes, coma, recipientes para servir como samovares, coma, y cristales. Entonces, en este caso hay familias de producto, familias que deberían ir separadas por punto y coma. Esa es la función del punto y coma. El paréntesis, para encerrar palabras o expresiones explicativas que se incorporan abruptamente en la oración. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando el escritor recurre a esto, no necesariamente lo que se dice dentro del párrafo es necesario para tener información del contexto general que el autor está manifestando. Yo puedo omitir lo que está dentro del paréntesis. Entonces, hace algunos años
Nuestros productos salían a buen precio para el consumidor. Pero en este caso, el autor quiso dejar una señal o una reseña específica que le pareció pertinente dejarla en la construcción de texto. Dice, hace algunos años, abre paréntesis, la obtención de materias primas era fácil. Cierra paréntesis, nuestros productos salían a buen precio para el consumidor. Obviamente esta idea que aporta el autor, que es, digamos, que forma parte de lo que él sabe, de lo que él conoce y de lo que él cree de las situaciones, entonces se deja dentro de paréntesis y obviamente aumenta la dimensión comunicativa en esta condición. También se usa el paréntesis para enseñar, bueno, es el encerrar el criterio del escritor, básicamente. Para encerrar los puntos suspensivos también se usan los paréntesis. Cuando se enumeran 1, 2 y 3, nunca el paréntesis está antecedido de signo de puntuación alguno. Por lo tanto, algunos podrían pensar que si dejan el 1, el 2 y el 3, escribirían 1 punto y luego paréntesis. No, naranjas. Si fuera 1.1, ahí sí podría poner el punto después del 1, pero porque me está indicando una décima. Entonces, en este caso, básicamente se dejan así el número y el paréntesis. El guión mayor hace partición de palabras, pero tiene la misma función que el paréntesis. Como quien dice, le da sentido o espacio a un comentario que quiera hacer específicamente el autor. Dice, las personas que lo esperaban, eran como unas 20, empezaron a protestar. Igual, yo puedo quitar la opinión del autor y sigo con un mensaje. Las personas que lo esperaban empezaron a protestar. Para indicar enumeración sin número de dígitos, los cuadernos son, entonces tenemos cuadernos rayados, cuadriculados y también tenemos cuadernos ferrocarril, los niños sobre todo. Las comillas, importantísimo el tema de las comillas porque simplemente lo que hacen es referir a autoría distinta al escritor. Entonces, si bien es cierto, con norma Zapa nosotros tendríamos que hacer una citación perfecta de esto, pues necesariamente hay que abrir comillas cuando se trata de ideas de los demás, pero también se abren comillas cuando menciono lugares emblemáticos, por ejemplo, que tiene nuestra ciudad o que tiene el país. Entonces, si yo digo, el Palacio de los Deportes es de amplio conocimiento, el Palacio de los Deportes va con sus correspondientes mayúsculas, sin que los conectores o los artículos tengan mayúscula, pero el sí, Palacio, sí, Deportes, sí. También podría ser el Cerro de Monserrate, porque son lugares que son absolutamente conocidos por todo el mundo y como se trata de que tienen trayectoria, entonces específicamente se dejan las comillas, pero con frases de esos nombres en mayúscula. El uso de la coma. Entonces, signo que separa frases con sentido dentro de una oración. La función, poder respirar al leer, poder otorgarle ritmo al tema y es cuestión de estilo. Entonces, yo veo específicamente de acuerdo a la construcción de mi texto cómo voy a utilizar esa coma. En cuanto a los signos, señor. Es que yo te quería también, digamos, agregar ahí con las comillas también, por ejemplo, cuando uno va a citar que alguien dijo algo y va a poner lo que esa persona dijo, también se utilizan las comillas, ¿cierto? Claro, y es fundamental. Por eso lo mencioné al comienzo, que dice que específicamente se trata de las ideas de otro y no las de uno, ¿sí? Para frases de autoría diferente al escritor. Entonces, necesariamente uno tiene que utilizar comillas. A la gente se le olvida la utilización de las comillas y se mete en problemas. La mayoría de los políticos que de pronto han tenido a la opinión pública encima porque la prensa les cayó encima, porque les criticaron que su proyecto de tesis en el doctorado y no sé qué tenía un nivel de plagio, es justamente por omitir comillas. Es algo tan sencillo que debería hacerse sin problema, pero la gente omite las comillas.
las omite cuando hace referencia a que alguien dijo algo y cuando hay un texto, o sea, una copia textual de lo que el otro autor está diciendo. Entonces, es importante identificar esto. Gracias por la intervención, querido Héctor. Bueno, los signos de exclamación o de admiración van ambos, tanto de inicio de frase como al finalizar la frase, que conlleva en sí misma la exclamación o la admiración. De hecho, los computadores, cuando uno quiere escribir, empezó a escribir y solamente escribe la que finaliza, no le deja escribir esta. Entonces uno, pues claro, le hace sus mañas al computador para dejar solamente la final. No, el computador sabe perfectamente que tiene que poner tanto el primer signo de admiración o de exclamación que va con la cabeza hacia arriba, como el segundo que va con la cabeza hacia abajo. De hecho, lo hace automático. Si yo quiero dejar solamente este último, pues finalmente creo que va a ser difícil porque el computador reniega hacer eso. La misma filosofía aparece con los signos de interrogación. Si las exclamaciones, perdón, si las frases son interrogativas, si las frases son de pregunta, pues necesariamente tienen que llevar estos signos que van al inicio y al final. Aquí empezamos a revisar un poco el tema de la lectura crítica y vamos a profundizar un poquito. ¿En qué consiste la lectura crítica? Mide la capacidad de entender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana como en el ámbito académico y no especializado. Entonces, la lectura crítica es digamos, es una competencia que le viene muy bien a todas las personas. No quiere decir que a nivel organizacional no se requiera de ser lector crítico, claro que sí. Uno, en cualquier condición o circunstancia debe ser crítico. Ayuda en la comprensión lectora que le permite interpretar, aprender, tomar posturas críticas frente a un texto y aunque sea que no, digamos, no cuente con un conocimiento previo del tema tratado. Este es uno de los ejercicios que se repite en la prueba Saber Pro con bastante regularidad porque obviamente hay un capítulo orientado a evaluar lectura crítica y construcción de texto a partir del ensayo en la prueba de CAES. Entonces, uno se cansa de leer y de leer todo el tiempo los ejercicios porque uno normalmente va contrarreloj. Entonces, la lectura crítica tiene una metodología y esta metodología está acá en esta presentación que les estoy haciendo. Entonces, pues la lectura crítica me va a facilitar fijar una posición frente a los temas que se están planteando. La lectura crítica va a evaluar 3 competencias específicamente. Las 2 primeras tienen que ver a la comprensión del contenido de un texto, ya que sea a nivel local o a nivel global. Ahorita les explico en qué consiste el nivel local y el nivel global. La tercera es a la aproximación propiamente crítica frente al texto. Entonces, tuvimos una lectura de La Metamorfosis de Franz Kafka. Dijimos que su año de publicación era 1915, que el libro pertenecía a un género de novela, que su principal personaje se llama Gregorio Samsa y que hay otros personajes como Grete Samsa, que es la hermana, el señor Samsa, que es el papá, la señora Samsa, que es la madre, en fin, una serie de personajes. Adicionalmente, nosotros dijimos que en ese análisis de la obra, bueno, esto no se mencionó en el curso, pero pues de una vez lo digo. Surge en el Renacimiento en Italia y Francia. Hace referencia a ficción narrativa, este género sí lo habíamos visto. Es más corto que una novela, que es una característica específica, es tal vez la novela más corta que existe dentro de la literatura avalada, pues como grandes obras de la literatura. Podría llegar a convertirse en fábula por aquello de que Gregorio de alguna forma se convierte en un escarabajo o en un bicho, ¿sí, no? Muy bien, entonces, ¿qué haría la lectura crítica? Ahí tendríamos que estar mostrando nuestras habilidades cognitivas frente al texto que se nos está proponiendo. Entonces,
En la prueba que ustedes van a tener en Saber Pro, les hacen diferenciar los textos a partir de los posibles ejercicios que se pueden hacer allí y van a identificar tipo de componente crítico y propósito dentro de la lectura. Entonces, finalidad de este ejercicio de lectura crítica. Vamos a crear competencias y estas competencias nos las va a dar la particularidad de cada uno de los textos que nosotros tengamos enfrente. En la prueba Saber Pro lo que van a hacer es citar un texto y de allí ustedes eligen obviamente la respuesta que sea adecuada. Entonces, en la lectura crítica tenemos la capacidad de identificar y entender los eventos, las ideas y las afirmaciones y demás elementos locales que componen el texto. Como quien dice, para hacer este ejercicio me voy a lo que dice el documento como tal. Si la expresión, por ejemplo, aquí busquemos en... Aquí lo tengo acá. Voy a tomar la historia del perfume. Entonces dice, ustedes saben que el perfume dividido en 4 partes y cada una de las partes hace referencia a una etapa que el personaje principal, digamos, vive. Entonces, la primera parte hace referencia a la niñez y algunos años de adolescencia. La segunda parte es cuando él se va hacia el sur y ya es una persona completamente adulta. La tercera parte es cuando se dedica a la exploración de olores y ahí es allí cuando comete la gran cantidad de crímenes. Y la cuarta parte es cuando decide volver a París. Bueno, entonces aquí dice en la parte principal, en la parte inicial, perdón, dice, el 17 de julio de 1738, en el lugar más putrefacto de todo París, nace Jean-Baptiste Grenouille. Entre los desechos de pescado del puesto que atendía su madre, una mujer joven de unos 25 años, que ya en 4 ocasiones había dejado morir a sus anteriores hijos. Ella piensa dejarlo morir entre vísceras y desperdicios, pero el llanto del bebé delata su presencia y su madre es detenida, juzgada y ahorcada por el delito de infanticidio. Entonces, primero, ¿qué es lo local? Una fecha que nos ubica, que corresponde al 17 de julio de 1738. ¿En qué lugar? En la ciudad de París. Específicamente, ¿dónde? En el mercado de pescado. ¿Quién aparece como protagonista? La mamá de Jean-Baptiste. ¿Y qué ocurre específicamente como hecho? Pues que en ese caso la madre es detenida, juzgada y ahorcada por haber cometido el mismo crimen varias veces, el crimen del infanticidio. Esos son elementos locales porque están en el texto. La evaluación entonces está dirigida a la comprensión del significado de las palabras, de las expresiones o las frases que aparecen explícitamente en el texto. Cuando a mí me dicen, haga identificación de los componentes locales del texto, tengo que ir a verificar que eso dice ahí. Si no lo dice, no pertenece a un concepto de carácter local. Entonces, vamos a ver qué pasa en otras condiciones. Bueno, esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar el texto críticamente. Incluye evaluar la validez del argumento, identificar el supuesto, derivar la implicación y reconocer todo lo que tiene que ver con el texto. En este caso, las estrategias de carácter argumentativo, las retóricas, relacionar los contenidos con variables contextuales, entre otras habilidades. Entonces, aquí voy a hacer una lectura que correspondería no a la visión de texto, sino a la lectura crítica a partir de sugerencias que tiene el libro. Entonces,
Obsesión es mostrar una transformación, que la carátula no podía mostrar al insecto como tal, porque esa no era la intención del autor. En esta interpretación, determinar que hay una sociedad que está llena de prejuicios y que ella es incapaz de aceptar personas con diferencia. Que de este análisis surge el tema del egoísmo de las personas y bueno, una cantidad de situaciones que nosotros ya analizamos o que ustedes analizaron en medio del proceso de lectura crítica, de exposición de la obra como tal, en el caso de la metamorfosis. En el caso del perfume, pues fue igual. Entonces, ¿qué preguntas se van a evaluar? Pues las que corresponden a los elementos locales. Y si a mí me hablan de elementos locales, tiene que estar, vuelvo y digo, expresamente identificados en el texto. Entonces, aquí nos sugiere un segundo nivel y es la narrativa que está dentro del texto. Esa narrativa va a explicar, por ejemplo, desde la descripción, desde la caricatura, desde el personaje si lo hay, el evento narrado. Y el evento narrado es distinto al contexto de lo local. Entonces, aquí, volviendo a nuestro ejercicio, en la metamorfosis planteamos que es un evento surreal, casi inverosímil, que hay deshumanización y enajenación y se pone en tela de juicio el concepto de la estética. Es una muy marcada transformación dejando al ser humano para convertirse en un insecto. Entonces, estas conclusiones que ustedes ya sacaron en distintos momentos de la exposición y de compartir esta experiencia de la evaluación, entonces pues hacemos referencia a esto que nos está ocurriendo por acá. ¿Cómo se hace también, digamos, este análisis? Entonces, el análisis crítico determina cómo se articulan, qué y cuáles ideas son las que articulan una idea con la otra. Este concepto también es importante. ¿Para qué? Para darle sentido global a la situación. Entonces, comprender la estructura formal de un texto y la función de las partes. Ese es un proceso de análisis crítico. Identificar y caracterizar las diferentes voces o situaciones presentes en el texto. De la misma manera, comprender las relaciones entre las diversas partes y los enunciados de un texto. Entonces, aquí en este análisis encontramos varios niveles. Entonces, la estructura formal y la función de las partes. ¿Qué era lo que se quería con la parte? ¿Se quería conmover? ¿Se quería hacer qué específicamente? En este caso, por ejemplo, las voces o situaciones presentes a nivel de texto. ¿Quién habla? ¿Quién es el que está argumentando? ¿Quién dice qué? Y las relaciones entre los enunciados. Obviamente, pues todo depende del texto que nos estén presentando, ¿no? Adicionalmente, podemos identificar las afirmaciones presentes o también nos pueden preguntar sobre relaciones existentes entre los mismos elementos del texto. Y aquí hago mención al texto discontinuo porque el texto discontinuo, el continuo es este, que tiene una estructura de gramática que me va llevando a medida que están organizadas las palabras en orden secuencial a comprender qué fue lo que se dijo a nivel de redacción, ¿verdad? Y cuál es el sentido específico del escrito. Pero hay una relación del contenido con otras figuras que se adicionan, que son las correspondientes al texto discontinuo. Esos son los gráficos, los tubulares, los de barras, los quesos, bueno, toda esta información que se grafica y que de alguna forma también tienen una lectura. Entonces, tenemos textos discontinuos y tenemos textos continuos. A lo que nos vamos a dedicar ahorita es a revisar los textos discontinuos porque ya sabemos específicamente que
esta estructura pertenece al texto continuo. Entonces, los textos discontinuos son organizados de manera diferente al texto continuo y la comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal. Esa estructura no lineal es, por ejemplo, cuadros y gráficas. Ustedes siempre en sus reportes, en lo que van a hacer, necesariamente van a encontrar informaciones adicionales que les van a ayudar a complementar la información textual. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de eso. Entonces, aquí estamos hablando de que los océanos más o menos ocupan el 71% y las tierras emergentes un 29%. En este caso, hay un gráfico que tiene que ver con incidencia de la pobreza y tengo unos vectores hasta 50% y una evolución, una línea de tiempo del 2004 al 2010, donde yo hago un análisis y el análisis prácticamente aquí lo que me deja ver es que las cifras van decreciendo. Las cifras van decreciendo, en el 2004 era del 49, en el 5 del 47, del 44, ¿de qué? No lo sé, es simplemente un ejemplo para identificar que tanto en esta forma de cuadro o en esta forma de gráfico, yo puedo extraer información, presentarla y luego involucrarla también a los textos continuos. También están las tablas, entonces las tablas son matrices o cuadros de doble entrada que se organizan en filas y columnas. Por lo general, las entradas de cada fila y todas las de cada columna tienen propiedades en común, como quien dice, yo puedo hacer un análisis y cruzar la información porque esa es como la misión de la tabla que a mí me presentan. Entonces tengo encabezados a nivel de columna y designación de filas que forman parte de la estructura informativa del texto. Allí encuentro las programaciones, las hojas de cálculo, los formularios, los pedidos como ejemplo de lo que puede ser una tabla. Entonces, aquí encuentran una tabla que nosotras las mujeres casi nunca involucramos a nuestra vida, pero ustedes los hombres sí. Aquí estamos hablando de fútbol y entonces aquí decimos que clasificados en la primera fase y tenemos a un grupo A, a un grupo B y acá hay unos países, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, acá Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay y aquí vamos ganando puntos y ustedes le hacen una lectura impresionante a esta primera tabla que aparece acá y entonces leen si tenemos posibilidades o no y cuáles serían las posiciones que irían a ocupar los distintos países y entonces si este gana y si el otro no gana. Entonces, como hay una lectura a partir de la información de la tabla, pues obviamente el que conoce de esta información, para ellos o para ustedes mismos, esta información tiene un verdadero sentido. Otra situación que se presenta en el texto discontinuo son los diagramas y los diagramas van acompañando propuestas. Por ejemplo, si ustedes hacen un cableado de red, ustedes van a dejar una infraestructura para quien adquirió esta red con unos dibujitos y seguramente pues en el día que la infraestructura falle pues será porque se rompió un cable o porque hay alguna cosa que digamos se nos desprogramó allí y entonces la persona interiormente al interior de la compañía lo que va a hacer es ir a consultar el diagrama de instalación y con base en ello va a tratar de arreglar por sí mismo, aunque no sea un gran conocedor, lo que está pasando con este diagrama. Aquí lo que tenemos es un sistema de control a través de cámaras de PTZ y todo esto de un sistema de seguridad. Entonces por acá hay un internet, hay un computador, hay un router, acá hay una cámara específicamente con conector RJ45 que está conectado al router y aquí hay otros y entonces estos diagramas los entregamos como parte de nuestro ejercicio comercial de entregar el proyecto bien organizado.
También están los mapas los conocemos, los mapas que hemos visto durante nuestra formación y en medio de nuestra cultura, mapas de Colombia, de los otros países, de un departamento, de una ciudad capital, para identificar las poblaciones menores. En fin, los mapas también corresponden a una lectura un texto de carácter discontinuo. Aquí tenemos uno de ellos. Los formularios, y esos formularios son formularios de control a los que normalmente un gerente le está sacando partido y pues obviamente estos textos que van bajo formulario simplemente tienen una información recopilada por datos y son muy usuales, por ejemplo, en la parte tributaria. Los contadores utilizan mucho formulario y, digamos, las entidades de control también para que cada quien registre lo que tiene que registrar. Aquí tenemos uno, solicitud para autorización de impresión y uso de documentos y formularios, totalmente normalizado porque tiene pues su número y tiene todas las partes que la compañía identifica, debe aparecer en el formulario como base de la información del gerente. También tenemos las historietas. Las historietas son narrativas gráficas, son dibujos que construyen un relato con o sin texto. En medio de la comunicación aparecen contando una historia. Entonces, la historieta es una narrativa gráfica que tiene de por sí una ilustración yuxtapuesta a nivel de imágenes que son de carácter secuencial y que proponen una idea. Entonces, aquí encontramos a nuestra famosa Mafalda. Entonces dice, ¿me prestas parte del diario, papá? Toma. Y ella le dice, gracias. La frase de hoy, más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Diógenes, dice ahí. Pero, ¿qué clase de periodismo es este? Falta la opinión del perro. Entonces ahí, pues obviamente siempre Quino se caracterizó por poner a Mafalda como una personita muy, muy crítica y tiene pues unos aportes interesantísimos. En los ejercicios de lectura crítica encontramos cómo reflexionar a partir de los textos y hacer evaluaciones. Entonces, ¿qué tipo de evaluaciones hacemos? Hacemos evaluación sobre la validez que tiene el texto desde el punto de vista de la argumentación o la exposición, la relación de un texto con el otro. Es preciso, por ejemplo, cuando hacemos trabajos de investigación o monografías y nos dedicamos al estado del arte, y en el estado del arte empezamos a buscar información pertinente al tema que nos preocupa para hacer indagaciones y recoger material para poder, digamos, darle un piso o un marco a nuestro proyecto de investigación. Entonces, cuando hacemos este ejercicio de relacionar argumentos, de relacionar posturas de teóricos, de relacionar estudios, de comparar específicamente qué pasa en una parte y qué pasa en la otra, pues necesariamente es un ejercicio de evaluación del contenido del texto. También tenemos desde el punto de vista valorativo presente en el texto y eso viene a ser, digamos, bastante subjetivo desde la mirada, pero obviamente arraigando el concepto dentro de lo que está escrito. No de lo que no está escrito, no se puede hacer con lo que está escrito. Luego también se pueden hacer reconocimiento de las estrategias discursivas del texto, lo mismo que la contextualización adecuada del texto o de la información contenida dentro de la que tengo en mis manos para hacer análisis. Entonces allí aparecen distintos tópicos, como lo veíamos ahorita, en el tema de la metamorfosis, estableciendo que es el proceso de deshumanización, de desvaloración, todas las situaciones que tienen que ver específicamente con la familia, los cambios, bueno, todo lo que ya analizamos. Muy bien, entonces, cuando entramos nosotros en esta figura de estos análisis, recordamos que también forman parte de ese análisis tanto el párrafo analítico o lineal, que es el que tiene la parte principal o fundamental en el comienzo,
como este. El envolvente, que es el que deja ese eje central de la información en los últimos renglones, como el de la vorágine, mentiras, como el de Don Adriano, y también el párrafo completo, como el de la vorágine, que es el utilizado como recurso dentro de efectos literarios. Hablando de los textos continuos, ellos están normalmente formados por párrafos que a su vez se hayan organizados desde oraciones. Los párrafos pueden formar parte de estructuras mayores como apartados, capítulos y libros. Entonces, obviamente, toda esta clasificación se hace a partir del objetivo retórico, es decir, del género al que ellos pertenezcan. Pues hay un cuadro bastante grande que tendríamos, digamos, como que identificar. También tenemos otro tipo de textos y los textos son de carácter narrativo, aquel que cuenta hechos o pinta con palabras, como le decían a uno en el colegio, situaciones de carácter real o imaginaria. La información hace referencia, por ejemplo, a acciones o a situaciones que surgen en medio de ese contexto informativo. Entonces, si lo vamos a mirar desde el punto de vista del género, nos caben los cuentos, las novelas, las noticias y todos aquellos que están establecidos por la literatura que contengan una narrativa. Hoy en día, digamos, el discurso de las personas puede considerarse una narrativa. Las lecturas que se hacen de sociedad son una narrativa. En fin, todo lo que implique estar reflejando una condición propia de la circunstancia o de ese contexto psicológico o de ese contexto físico donde se desarrollan los hechos. El texto narrativo tiene unas condiciones. Lo primero es que tiene un marco o un escenario, que son el lugar donde ocurren los hechos y el tiempo en el que ocurren los hechos, que normalmente el texto narrativo daría o diría al comienzo para poder contextualizar al lector de la información. Adicionalmente tenemos unos personajes, esos personajes pueden ser personajes principales o personajes secundarios. Personajes principales, los que llevan como la guía del desarrollo de la historia, pero obviamente ellos necesitan de personajes secundarios que con su aparición le den sentido a lo que el personaje principal está haciendo. Dentro del texto aparecen tres condiciones. Primero, la del inicio, el hecho que permite el desenvolvimiento de una trama. Aparece el nudo, que sería específicamente pues lo que ha pasado con la historia, y el desenlace en lo que termina. Pero muy seguramente hay libros que ustedes están leyendo que tiene un narrador de por medio, y el narrador es el que está detrás de la escena y que viene contando qué es lo que está pasando. Entonces, no sé si alguno de los libros que ustedes eligieron tenga el tema del texto narrativo como una constante, y es importante en el análisis crítico mencionarlo de esta forma. El ensayo forma parte de la temática narrativa. ¿Por qué? Porque va a contar sin agotar una gran cantidad de situaciones que pertenecen a un texto, y adicionalmente pues se permite la opinión del autor, que busca amenidad, que busca una estructura, que busca una estrategia de regulación antes de empezar a escribir, pero tiene una estructurita que es introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión, y entonces dentro de este caben los esquemas narrativos. Contar, pintar con palabras lo que yo conozco o lo que conocí o lo que quiero transmitir. También existe el texto expositivo. El texto expositivo es aquel en el que la información se presenta en forma de concepto. Entonces, ¿qué pasa con ese concepto? Ese concepto va en forma de ensayo, en forma de definición, en forma de resumen, y trata de, digamos, mostrar una situación específica de la obra o del texto, ¿no?
Muy bien. Pasamos entonces a el texto expositivo. Entonces tiene unas ideas marco, que son las que van a lograr el desarrollo de esta propuesta, una idea principal que puede estar explícita en el texto y unas ideas de apoyo. Entonces, acá, por ejemplo, este texto dice, el AINI era un sistema de trabajo de reciprocidad entre los miembros del IU, aplicado a trabajos agrícolas y a la construcción de casas. Consistía en la ayuda proporcionada por una familia hacia otra con la condición de que ésta correspondiera de igual forma cuando los benefactores lo necesitan. Como conclusión, entonces aquí tenemos, estas son las ideas marco. Las que se exponen, las del ANGI, las del IU, y ya sabemos que son aplicados a trabajos agrícolas y que de alguna manera hay una situación colaborativa entre las familias. ¿Cuál es la idea principal? La idea principal es hoy por ti, mañana por mí. Entonces, dentro de estos textos expositivos necesitamos ver cuáles son las ideas marco, las ideas principales y las ideas que apoyan. El texto expositivo o los textos expositivos y narrativos se anclan sobre nuestra temática de las W, porque cuando nosotros damos respuesta a las preguntas, de hecho, estamos exponiendo y contando cuáles son la gran cantidad de situaciones que configuran el eje central de la exposición. Tenemos otro tipo de textos que son los argumentativos o los llamados tesis. Entonces, en este texto argumentativo se busca la expresión de opiniones. También nosotros dentro de la lectura crítica podemos rebatir estas sugerencias del autor y predomina en él la función apelativa. Por favor, ¿alguien podría buscar el concepto de función apelativa en el texto? Pueden buscarlo desde lo que implica apelativo, la definición de apelativo. Profe, ¿me puedes repetir lo que hay que buscar, por fin? Función apelativa en el texto. Bueno, acá ya la encontré. Dice, la función apelativa o función conativa del latín conatus recibe ese nombre porque el emisor espera el inicio de una reacción por parte del receptor. Se centra en el receptor, es la función de mandato y pregunta. El emisor intenta influir en la conducta del receptor. Sus recursos lingüísticos son los vocativos, modos imperativos, oraciones interrogativas, utilizando deliberadamente elementos afectivos, adjetivos valorativos, términos connotativos y toda serie de recursos retóricos. Se da en medio del lenguaje coloquial. Es dominante en la publicidad y en la propaganda política. Es ideológica en general. Mediante el uso de esta función se pretende causar una reacción en el receptor, es decir, con esta función se pretende que se genere una acción que haga algo o que deje de hacer algo. Entonces, como cuando decimos, míralo o abre la puerta, por favor. Cierra la puerta.
Puede ocurrir que una frase aparentemente referencial esconda una función apelativa. Entonces, ejemplo, la ventana está abierta. Puede estar haciendo una mera descripción del hecho, pero también puede haber un contexto. Cierra la ventana, que es en nuestra utilización de lengua como uno dice, está haciendo frío. Y uno mira y le sugiere a la persona sin decirlo textualmente, mira, está haciendo frío, es que está entrando semejante chiflón por esa ventana, cierra la ventana. No se lo digo expresamente. Digamos que para ponerle un poco de humor, las mujeres somos especialistas en el tema. Nunca decimos concretamente lo que debe pasar. Siempre estamos sugiriendo una reacción y la reacción no la planteamos de forma directa. Entonces, es interesante ver cómo este texto apelativo, voy a hacer otra aclaración. Normalmente, la comunicación implica para todos los seres que intervienen en ella una situación que tiene que ver con dos aspectos básicos. Uno es el aspecto de contenido y el otro es el aspecto relacional. El contenido hace relación al qué estoy diciendo, qué es lo que estoy diciendo. Y el relacional o conativo tiene referencia a cómo lo digo. La publicidad hace exactamente lo mismo. La publicidad tiene un aspecto textual que es comunicación desde el punto de vista de contenido y otra que tiene que ver con la parte conativa, que es el mensaje que le está mandando al televidente, a quien escucha la publicidad, para que sugiera desde el punto de vista de lo que estamos hablando acá, de la función apelativa, que tome una decisión y compre. Entonces, Abdoplan, yo no sé si han visto City TV. Entonces, en City TV aparece desde hace 1500 años una crema que es que supuestamente con echarse la crema todo el mundo va a rebajar la barriga que tiene. Eso sí, se consigue la modelo más plana a nivel de abdomen que uno pueda encontrar dentro de las modelos y ella es específicamente a la que contrata. Y entonces le sugieren a uno que si se aplica la crema, entonces la niña se levanta la blusa y entonces ella hace mucho rato viene aplicándose la crema y entonces es necesario aplicar la crema con los nudillos y es más, en este momento le vamos a dar una promoción y la promoción específicamente es que en este momento usted va a comprar esta crema y va a pagar 30,000 pesos, pero le vamos a mandar no solo una, le vamos a mandar dos. Pero es más, como usted va a ser el primero que va a llamar, en la siguiente hora de este programa, usted va a recibir 3 unidades de ese producto y uno termina obviamente convenciéndose de que hay que consumir el bendito Abdoplan. Entonces, el Abdoplan tiene un mensaje especial y es que la niña que está viendo el mensaje o el muchacho que está viendo el mensaje y cree que tiene que quemar grasa, necesariamente la crema le va a hacer el milagro y dentro de una condición de función apelativa uno recibe la orden, mira, tengo que comprar. Entonces compra uno, la crema genera una acción. Entonces en este caso es importante identificar en ese proceso de comunicación cómo va esa función de texto de lo que se dice al cómo lo digo. De hecho, yo creo que la mayoría de las personas somos iguales en el trabajo. Si a nosotros nos dicen de buena manera lo que tenemos que hacer o nos piden un favor, con nosotros alcanzan ir hasta el cielo, vamos y volvemos. Pero nos lo dicen de malas pulgas o nos lo dicen de mala manera y no caminamos pero ni un milímetro. A veces nos toca obviamente acceder porque es el jefe el que lo dice, pero a las buenas nos llevan hasta el fin del mundo, a las malas no caminamos. Entonces ahí tiene sentido el hecho de que yo comparta esta función, digamos, de la comunicación específicamente desde sus aspectos tanto de contenido como de relación. Ahora,
también funciona ese aspecto desde quién me lo dice a mí. Por ejemplo, algo sobre lo que nosotros decíamos que un principio, por ejemplo, que tenemos que tener al escribir es plantear situaciones de verdad, por muy increíbles que ellas sean. Pero a veces nosotros no le damos crédito y le damos crédito dependiendo de quién nos lo diga. Desconfiamos de la mayor cantidad de personas, pero si lo dice fulano de tal, en quien confiamos y a quien le creemos, obviamente eso lo asumimos como una verdad. Entonces, obviamente, esta parte nos ayuda a entender que en estas obras que estamos leyendo hay un aspecto crítico de entendimiento a partir de la naturaleza de los textos que están siendo escritos por estos magnánimos escritores. Entonces, vamos a ver este texto. Dice, las tiendas y criaderos se dedican a explotar a cientos de mascotas hembras, sobre todo perritas, las cuales son preñadas constantemente y separadas rápidamente de sus cachorros. Viven solitarias en diminutos y sucios espacios hasta que los criadores ya no las consideran útiles y las abandonan en las calles. Cuando compras una mascota, apoyas a que este sucio negocio continúe. Los animales no son objetos que puedan intercambiarse por dinero, sino seres que sienten y sufren igual que cualquiera de nosotros. Si deseas uno, acude a un albergue y adóptalo. La vida no tiene precio. Entonces, en este caso, pues estamos encontrando específicamente que hay un texto argumentativo con una función específica que fue la que ya pues presenté. Estos textos argumentativos o las tesis por lo general tienen un postulado y hay frases principales que hacen relación al contenido que evidencia para nosotros el hecho de validez. Es decir, nosotros vamos a aprobar y a creer en lo que nos está planteando o sugiriendo el autor mediante el texto. Al hacer una propuesta de esta naturaleza, mostramos y comprobamos sobre hallazgos frutos de nuestra investigación. Por eso cuando se dice que dentro de las herramientas de autorregulación y de planificación sobre todo, necesitamos específicamente buscar fuentes para fuentes de información porque no todos lo sabemos, pero también es claro que nadie escribe de lo que no sabe. Entonces, para poder escribir, nos llenamos de motivos, de argumentos, investigamos, buscamos información. ¿Cómo argumentamos? Entonces, despertamos pasión. El entorno o las reacciones populares lo demuestran. Podemos argumentarlo dentro de situaciones que van justificadas. La fuerza de los argumentos es comprobada desde momentos históricos, entonces hacemos referencia a momentos específicos de la historia que nos vienen contando que, por ejemplo, una situación de paro como esta, tenemos sucesivamente paros, pero entonces como que nos dicen algo y dejamos de estar en paro porque creemos que hay un cambio, pero volvemos nuevamente a la misma situación de antes y volvemos a protestar y volvemos a salir en paro. Entonces, obviamente cuando planteamos estas ideas, vamos a distintos momentos para tratar de buscar argumentos y comprobar lo que se está diciendo. Hay firmeza en los planteamientos y siempre va a existir una explicación. Por hoy creo, mis queridos amigos, no los voy a saturar de más información. Es fundamental para nosotros, para nuestro análisis crítico, para el planteamiento de nuestros libros y de lo que vamos a hacer en el ensayo y pues digamos ayuda muchísimo y va a ayudar muchísimo a tenerlo presente cuando veamos específicamente que entremos en el plano de la prueba Saber Pro. ¿Alguna pregunta con respecto a la temática de hoy? No, profe. ¿No? ¿Entendido todo? Sí, profe. Sí, profe, de igual forma, pues digamos que, por ejemplo, yo acá estaba, pues también, digamos que si no, si me perdían algo, me devolvía con las diapositivas que les enviaste y está súper chévere. Qué El bueno. tema está interesante, bro. Igual porque lo capacita para el Saber Pro, ¿no? Sí, y pues por lo menos nos ayuda mucho a irlo, digamos, volviendo consciente para que el día que
tengamos que asumir las pruebas, vayamos perfectamente preparados para eso. Y es Entonces, que inclusive cae uno en cuenta en muchos errores que uno comete cuando uno escribe, cuando uno utiliza los signos de puntuación, todo eso, uno cae en cuenta en esos errores que uno a veces comete pues precisamente por el afán o porque uno quiere escribir rápido, porque simplemente uno escribe por escribir y no tiene presente ese tipo de cosas. sí, exacto, exacto. Entonces, pues bueno, espero que sea de utilidad, que les ayude en todo su proceso de lectura, de posición crítica frente a cada uno de los conceptos que les van a entregar poco a poco cada una de las asignaturas. Gracias, Bueno, profe. no, nada. Bueno, muchas gracias, profe. Dale, a Julito le mandé la imagen del Neki, te mandé Sí. por medio del WhatsApp de Katy. Sí, ¿Es ya se la va a Vanessa, reenviar, profe? profe. Señor, ¿Sale como Vanessa? No, no, como No, yo ya te la envío. es que hay mucha gente que me está viendo. eh, no Julio sé, que se aplazó el semestre. ahí, si te sale, es mi hija la que te está mandando el Neki, se llama Sí, profe. Valentina. Valentina, sí. Valentina. Igualito, Sí. sí, profe, cuando la gente no sabe leer, esas cosas pasan. Uy, amor, cálmate. Cristian, su No, merced pues, levantó la Tengo que mano. verme en el sofá. Cristian, Profe, una señor. preguntita para lo del tema del ensayo con norma ZAPA y todo. No, 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 no. No, es Profe, el ensayo es para mañana o para el lunes. Perdón. para el lunes, mi para el amor. El lunes. lunes. Gracias. Para el lunes porque teníamos muchas cosas que hacer. Entonces, para el lunes. Cristian, pregunta. Profe, a mí me quedó una dudita con el tema del punto y coma. Cuando, digamos, en el ejemplo que ponía digamos, el comedor se compone o tiene mantel, cubiertos, usted ponía i con dos ejemplos, ¿se puede poner coma o tiene que ser i? Lo que pasa es que la función del punto y coma es agrupar, ¿sí? Entonces tú vas a organizar las ideas siempre y cuando pertenezcan a la misma naturaleza. El ejercicio que estaba dejando allí es el menaje del restaurante es. Entonces yo decía, pues porque ahí solamente están por parejas y siempre hay un i, por eso fue que hice la observación. Entonces puede ser muebles como mesas, sillas y sofás. Entonces, mesas, coma, sillas y sofás. Entonces, la i normalmente reemplaza la coma. En ese caso hay una discusión muy grande. Hay una, Profe, entonces, hay una si yo gran pusiera cantidad coma, de... qué pena, si yo pusiera la coma en vez de la i, ¿quedaría mal o también valdría? No, le aporta, digamos que yo diría que está mal, porque le aporta mayor claridad a que ya ubicaste todos los elementos de esa naturaleza dentro de esa frase y ahí es donde vas a terminar con punto y coma. Pero entonces la I te sugiere que después de eso no hay nada, ¿sí? Mientras que si solamente pones coma, va a ser difícil. Primero la lectura, la interpretación de la persona a partir de la lectura que le va a hacer al documento y queda la duda si existieron otro tipo de muebles. ¿Me entiendes? Ahora, la función del punto y coma es separar conceptos que van todos descritos de alguna forma como para no caer en no entender. Entonces ahí agrupas y el punto y coma separa cada una de esas familias. Ah, ok, profe. Entonces, gracias. Sí, esa era la pregunta, si la coma ahí en vez de la i quedaba bien o mal. Sí, si ese el concepto final es mejor poner y tal cosa para que no quede bien. Profe, bueno, muchachos, hasta el momento pues ya me empezaron a llegar las notificaciones. Bueno, Chao, profe. Chao, que les vaya bien, que chao, descansen. profe. Chao.